Bienvenidos al primer episodio de este podcast Legalmente Hablando, donde estaremos trayendo invitados de distintas áreas del derecho para brindarte información pertinente en cuanto a tus dudas legales. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, el doctor Joan Alexis Pérez, quien es experto en el tema inmobiliario y urbanístico, y estaremos hablando de prescripción, de posesión, de contrato de arrendamiento de vivienda urbana y de muchos temas de interés que esperemos los disfruten mucho. No, muy agradecido por este espacio. Es muy gratificante para mí, pues, aportar conocimiento en esta gran oportunidad. Bueno, Doc, vamos a empezar con el tema más genérico, que es en torno a arrendamiento de vivienda urbana, en el cual la gente presenta muchas inquietudes, empezando desde lo básico. Si la persona no tiene un contrato de arrendamiento por escrito, tiene un contrato, ¿y qué recomendaciones se dan en torno a estas situaciones cuando simplemente se hace de manera verbal? Bueno, los contratos de arrendamiento de vivienda urbana pueden celebrarse verbal o escrito. Entonces, para efectos de la prueba, lo recomendable pues es que sea por escrito, porque ahí va estipulado el arrendatario, si tiene deudores, quién es el arrendador, las obligaciones de todas las partes, cuándo inicia el contrato, cuánto es el canon de arrendamiento, bueno, todas esas condiciones que se necesita un contrato de arrendamiento. Como en la legislación es muy clara de que el contrato de arrendamiento, si no se estipula bien el precio o no se estipula bien el inmueble, se puede convertir en otros contratos. Entonces, digamos, lo tienen verbal, igual hay que hacer una preconstitución de prueba, digamos, como por ejemplo ir a la notaría con varios testigos donde ellos den testimonio que hay un contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, se paga un canon de arrendamiento, bueno. Pero lo más viable es que sea pues por escrito, para efectos de la prueba. Entonces, tanto verbal o tanto escrito, ambos existen y son legalmente pues reconocidos por la ley. Claro, Doc. En ese caso, cuando se presentan dificultades o inconvenientes y se tiene que recurrir a un proceso jurídico, es cuando toma mucho valor que ese contrato esté establecido las obligaciones de ambas partes de manera escrita. Entonces acá entramos a otro tema importante y es qué recomendaciones nos puedes dar en torno a cuando vamos a alquilar un inmueble y recibimos el mismo. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué debemos observar? ¿Qué debe quedar por escrito al momento en el que ese propietario o la inmobiliaria que nos va a hacer entrega de ese apartamento, casa o diferente inmueble que vayamos a ocupar? Bueno, igual el tema de celebrar un contrato de arrendamiento es un tema de confianza, pero hay gente que de pronto abusa de eso. No, es que ya lo conozco, entreguémosle las llaves y ya. Pero entonces no estipularon ninguna obligación. ¿Qué día va a pagar el arrendamiento? ¿Qué fecha empezó el contrato? Digamos, ¿quién se va a encargar de las reparaciones, etcétera? ¿Qué días son los pagos? El primero de cada mes, los primeros 5 días, los primeros 10 días. Entonces, si no se estipula eso amplía mucha información. Entonces, viene a malinterpretaciones pues entre las partes. Total, y ahí vamos a ese, digamos, concepto tan claro que tenemos los abogados desde la universidad, que es que la obligación sea clara, expresa y exigible. Exacto. Entonces, en ese orden de ideas, siempre les recomendamos hagámoslo por escrito, no hay ningún inconveniente en que nos sentemos y hagamos ese contrato entre las partes. Es que inclusive es muy sencillo, o sea, eso lo pueden hacer hasta en una hojita de blog, o un cuadernito, no sé, a rayas, una servilleta pues como uno dice colegialmente, pero sí, o en las papeleras venden un contrato de arrendamiento ya estipulado y si no diligenciar los espacios en blanco. Eso no, la verdad no demora nada. Que es que hay que ir a la notaría, no es necesario autenticarlo. Porque la legislación no estipula que sea por autenticación autenticado en notaría, o que sea por escritura pública, ¿no? Inclusive el legislador dice que puede ser verbal o escrito, entonces no tiene ninguna solemnidad específica. No tiene una solemnidad específica, pero sí sería lo mejor. A ver, en las papeleras venden hasta un contrato que está completamente listo y que va de la mano de la ley 820 del 2003. Entonces, sino que llenen los espacios, quién es el arrendador, el arrendatario, si hay deudores,
cuánto es el canon de arrendamiento, cuándo inicia como tal el contrato. Entonces, eso es muy fácil. Es que la gente, como dice, a veces peca de confianza y más adelante donde vienen las dudas con las obligaciones y en el tema de los pagos y bueno, y en la entrega del inmueble. Claro, total. Y sobre todo cuando hay estos temas de confianza, es aún más recomendable que dejemos esas obligaciones de manera expresa, de manera clara, determinada, de qué es el rol, cuál es el rol que va a asumir cada una de las partes. Y acá en cuanto a esto viene otro tema importante que también se presenta mucho en estos contratos de arrendamiento y es que me dicen, no, es que el propietario me pidió el inmueble para que se lo entregue el próximo mes y no encuentro para dónde pasarme o no encuentro una propiedad con esas características en un precio similar. Entonces, en estos casos, ¿cuáles son los derechos que tiene esa persona que tiene un contrato, que está viviendo en una propiedad y que el propietario simplemente le dice, mira, necesito el inmueble para el próximo mes? Pues hay que mirar varios factores. Hay varias formas de determinar el contrato de arrendamiento, que eso es una, bueno, como se dice, tela bastante para cortar, porque bueno, están las causales especiales de terminación, están las terminaciones pues anticipadas, que van de la mano con una indemnización, o la terminación del contrato por mutuo acuerdo. En este caso, es que el propietario me dio un mes para irme y yo estoy de acuerdo, y en un mes no he podido conseguir. El propietario no puede llegar allá, tocarle la puerta y sacarle las cosas. Es imposible. Que oyeron de la policía, que porque usted en un mes me iba a entregar y ya hoy se cumplió el tiempo estipulado. La policía le va a decir, no, ¿dónde está la orden judicial? Porque tampoco opera de esa manera. Entonces, en ese caso, pues si el inquilino está como, no tiene para dónde irse en el momento, pues el propietario tiene que tener paciencia. Porque no puede ir a sacarlo así como así. No, es que hoy se le cumplió la fecha, ¿no? Doc, y ahí tocaste un punto muy importante y es que mucha gente cuando está teniendo problemas con el propietario lo citan a una audiencia de conciliación como para tratar de solucionar el asunto o simplemente el propietario lo presiona demasiado y la gente dice, no, es que si me trae la policía me sacan y yo con mis hijos, ¿yo qué voy a hacer? Entonces ahí es bueno también informar qué es lo que pasa, cuál es el requisito para que efectivamente yo pueda llegar con la policía y decirle desocupe el inmueble. Ya eso es un tema de lanzamiento. Hay que, digamos, el propietario tiene que iniciar un proceso de restitución de inmueble y que haya una causal válida. Sí, puede que hayan llegado a un acuerdo, digamos, hicieron el escrito, un contrato de transacción, una audiencia de conciliación y que el inquilino quedó en entregar en determinada fecha. Que llegó esa fecha y no ha podido entregar. Entonces al propietario le toca iniciar un proceso judicial para conseguir esa orden del juez y así, entonces, por medio de la policía o el comisario el inspector de policía, ya va a llegar al lanzamiento. Esa es la única manera, orden judicial. Pero caso contrario, es que usted quedó en entregarme en un mes y ya voy a ir por sus cosas a sacarlo, no, es imposible. Eso es un punto importante porque muchas personas por diferentes motivos se atrasan en ese pago o el propietario le pide sin, digamos, todos los requisitos de ley para poder, digamos, llegar de mutuo acuerdo o por una de las causales que tú nos hablabas, solicitarle ese inmueble. No es que simplemente hoy dijimos y fue así y voy ya con la policía y le saco las cosas, sino que tiene que pasar unas etapas procesales, iniciar un proceso jurídico y que con la sentencia del juez efectivamente les ordene salir de ese inmueble. Exacto. Ahí vamos a otro tema importante y es que en la cajita de preguntas que hicimos la otra vez cuando te mencionamos que ibas a ser invitado, la gente preguntaba mucho que si el propietario podía venir a la casa y decirle, venga, es que yo quiero revisar cómo está el techo, quiero ver cómo está mi casa, presentarse al inmueble sin previo aviso y solicitar el ingreso a la propiedad, pues teniendo en cuenta que él argumenta y evidentemente es el propietario. Sí, eso, a ver, a mí me gusta pues explicar mucho con ejemplos. Y a ver, un propietario, muchos propietarios dicen, es que la propiedad es mía, yo veré qué hago con ella. ¿Cómo así? Es que inquilino, ¿por qué no me deja entrar? Pero al firmar un contrato de arrendamiento o al celebrar un contrato de arrendamiento con un inquilino, le está otorgando una propiedad privada, le está entregando un uso y un goce del inmueble. Entonces, yo como propietario no puedo ir cuando yo quiera
a ingresar a ese inmueble. Ah, no, además es que yo soy el dueño, y el inquilino le puede decir, no señor, usted aquí no puede entrar. Usted me entregó este inmueble en calidad de tenencia, o sea, yo soy un tenedor, yo soy un arrendatario, y aquí usted no puede entrar. Y se ven muchos conflictos a la hora de que un propietario quiera vender teniendo un inquilino. Porque, es que necesito vender el apartamento, hay un cliente interesado en comprarlo, y si el inquilino dice, no, aquí no entra nadie a mirarlo, el inquilino está en todo su derecho. Y lo mismo, puede ir al inspector de policía, y el inspector de policía le va a decir lo mismo, no, es que el inquilino tiene todo el derecho a negarle la entrada a usted. ¿Cómo así es que yo soy el propietario? Sí, pero usted le otorgó, mediante un contrato de arrendamiento, una propiedad privada, un uso y goce exclusivo de ese arrendatario. Usted, por más que sea propietario, usted no puede violar ese derecho que tiene el inquilino. Total, la ley de arrendamiento de vivienda urbana también ha hecho mucho énfasis en esa protección a la intimidad de la privacidad familiar. Entonces, porque yo sea el dueño, no puedo pretender que cualquier día pase cerquita y voy a ir a mirar y voy a ir a tocar y todo el tiempo pretender ingresar. Pues también, digamos, en torno a tener una relación cordial y sana con el propietario y también darle la tranquilidad de que todo está bien, pues ya es muy diferente si de mutuo acuerdo la persona se contacta y le pregunta, yo puedo ir, bueno, no hay ningún problema, preséntese, pero ya sabemos que por la fuerza o es que voy con la policía porque es que esta es mi casa y yo tengo que ver y yo tengo que entrar, pues no es así, pues porque al momento que firmamos precisamente ese contrato de arrendamiento, le estamos otorgando, como tú decías, el uso y el disfrute de esa propiedad. No, y se están protegiendo derechos constitucionales, están por encima de los derechos patrimoniales que tiene el propietario. Entonces, ahí, por eso es complicado o es difícil que el propietario tenga esa facultad o que la ley le otorgue ese derecho a que pueda ingresar a ese inmueble cuando quiera, ¿no? Doc, y otra pregunta que me llamó mucho la atención que estuvieron dejando en la caja de preguntas es atinente a que si el inquilino no me paga el arriendo, yo como propietario puedo ir y cortarle los servicios públicos. No, es que eso es otra violación a derechos constitucionales, ¿cierto? Eso ya hay que... A ver, igual hay contratos de arrendamiento, hay inmuebles que no tienen desenglobados los servicios. Entonces, el dueño del edificio, entonces alquiló un espacio en el primer piso y entonces le incluye los servicios públicos. El arrendatario entonces no pagó cumplido el canon de arrendamiento. Eso no quiere decir que le da la facultad de cortarle esos servicios, que son servicios básicos, son derechos constitucionales que solamente una autoridad competente puede negar ese acceso pues, a ese inquilino. De resto, el propietario no puede tomarse esa atribución. Doctora, ahí también hiciste mención al desenglobe. Preguntas en torno al desenglobe son infinitas, pero hay una que se repite de manera constante y es en torno a vamos a hacer sucesión. Mi papá se murió, teníamos el primer piso, un hermano construyó el segundo, el otro el tercero, pero finalmente no tienen matrículas inmobiliarias independientes, sino que se trata de una sola unidad. Ahí, ¿qué deben hacer esos herederos? ¿Deben desenglobar para luego hacer la sucesión? ¿Deben hacer la sucesión y después desenglobar? ¿Cómo se daría este proceso? Bueno, en ese caso hipotético, si el edificio está a nombre pues, de la persona que murió, hasta que no se haga la sucesión no se puede hacer ningún trámite, tanto de hacer la licencia de construcción pues para el desenglobe o tanto para ellos vender. O sea, para eso se necesita la firma del propietario. Como el propietario no está, entonces toca hacer la sucesión antes de hacer algún acto o negocio jurídico más adelante. Entonces la recomendación es primero hacer la sucesión y en este caso después hacer el desenglobe. Obviamente, licencia de construcción, planos arquitectónicos, porque muchas veces la gente en un edificio construye 5 pisos y la norma urbanística solamente permite 3. Y entonces había que mirar ahí el juego con los arquitectos, con el que levantan los planos, cómo se van a distribuir esas matrículas. Entonces, lo recomendable es, en este caso, hacer la sucesión y después hacer el desenglobe respecto a cumpliendo pues con la norma urbanística y también con las normas ambientales.
Sí, doctor. En cuanto a todo ese tema de licencias urbanísticas, ambientales, plan de ordenamiento territorial, muchos, digamos, ítems importantes que se deben considerar a la hora de construir, de comprar un inmueble, sea un lote, sea una casa ya construida, volvemos a un tema que fue de hecho muy polémico acá en Medellín y fue todo lo que pasó en Santa Elena. Con todos esos lotes que se vendieron, la gente construyó con licencias que les mostraban que existían, que digamos no correspondían a licencias reales, y oh sorpresa cuando se dan cuenta que estos suelos tienen un carácter de reserva. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, y acá no me gustaría que nos hicieras como unas recomendaciones en torno al momento en el que vamos a decidirnos por comprar un inmueble, sea una casa, sea un lote, porque estamos viendo mucho desafortunadamente en esta área inmobiliaria estafas, muchas situaciones digamos, de proyectos que finalmente se quedan simplemente en el papel. Entonces la gente, ¿qué debe tener en cuenta al momento de que ve, mira, me están ofreciendo un lote muy barato? En este caso, más que todo en un lote, tener en cuenta y buscar un profesional para que le haga un estudio de títulos, profesional en derecho inmobiliario. Se le hace pues el estudio, es un estudio minucioso que se le hace pues a la propiedad, que tenga una matrícula inmobiliaria, que se haga pues como el uso de la norma urbanística que se puede construir. Porque usted puede ir a ver un lote en Santa Elena que son tan bonitos y usted dice, no, este es perfecto para la casa de mis sueños, y lo compro a ojos cerrados porque me enamoré y lo quiero como sea, o sea, y me le están dando un buen precio. Pero bueno, igual es una plata que usted puede perder a futuro. Digamos, en el lote hay unos árboles, esos árboles no se pueden mover. Es que en medio de esos árboles tengo que construir la casa. Entonces yo los voy a tumbar. No, ahí prima la norma ambiental. Entonces usted, para mover un árbol, modificar el espacio, no sé, tumbar un árbol, tienes que pedir autorización a la autoridad competente. Bueno, listo, eso no hay problema. Voy a construir una casa de 4 pisos. Ahí. Pues la norma urbanística dice que solamente pueden de 2 niveles. Entonces había que hacer estudio de títulos, saber qué se puede hacer ahí. Que es que debajo del lote hay una cuenca hídrica, una quebrada. No se puede construir nada ahí. Y compré el lote, con razón me lo dieron tan barato, perdí 50 millones de pesos, lo que sea. Pero es por eso la recomendación, hacer el estudio de títulos antes de, así sea para un apartamento, una casa, una oficina, porque en los certificados de tradición y libertad pueden tener gravámenes, pueden tener embargos, pueden tener, digamos, pactos de retroventa, que eso es un tema pues que es muy específico. O puede decir, digamos, vea, yo le vendo este lote, pero yo lo compré por medio de un leasing. Entonces el que tiene que firmar es el banco. No, usted no es el propietario, usted tiene un derecho de leasing ahí. Entonces, la recomendación para comprar un lote, cualquier tipo de inmueble, es hacer un estudio de títulos con un profesional en el derecho inmobiliario. Claro, es mejor, hay veces la gente, o en regla general la gente acude al abogado cuando ya tiene el problema jurídico, pero es mejor prevenir que lamentar. Y sobre todo porque la inversión que haces para ese estudio de títulos no representa nada para la inversión que vas a hacer en comprar un inmueble. Entonces es importantísimo. Acá llegamos a otro tema que está muy en el imaginario colectivo de las personas, y es que yo tengo una compraventa y está autenticada en notaría, entonces yo soy el dueño. Ahí se desprende también del tema del estudio de títulos, y es comentarle a las personas cómo es el tema, digamos, efectivamente, de yo decir es que este es el dueño o el otro es el dueño. La gente hay veces suele relacionar a que tienen un contrato o una promesa de compraventa, o porque tienen esa compraventa efectivamente notariada, entonces ya son los dueños. Entonces acá sería bueno aclarar quién es el propietario de un inmueble. De todas maneras, o sea, si hay muchos casos de que el que esté vendiendo el inmueble tienes una compraventa autenticada. Entonces, si usted es un comprador que es muy juicioso, que le está haciendo un estudio de título al inmueble, se está dando cuenta de que el que le está vendiendo no le puede firmar la escritura. Tienes una posesión. O sea, el que aparece como verdadero dueño le vendió a él mediante un contrato de compraventa.
un documento privado que autenticaron, sí, tiene validez y eso. Pero esa persona no es la facultad para que le firme la escritura. Entonces toca ir al que le vendió a esa persona para que le firme como tal. Por eso es importante hacer el estudio de títulos, porque determinar quién es el que también está vendiendo. Y el que me va a firmar la escritura pública sea el que aparece como dueño en el certificado de tradición y libertad. Entonces, sí, la mejor recomendación, y como dice usted, doctora, es hacer el estudio de títulos. Y es mejor hacer esa inversión, ya es cortica. Que el abogado me parece que cobra mucho, pero le va a cobrar más en caso tal de solucionar el pleito. Y lo que va a perder en la inversión, porque en estos casos donde se dan cuenta que compraron un suelo que tiene reserva forestal o que tiene destinación agrícola, que no vas a poder, como yo les digo, poner ni una sombrilla, porque no te lo permite, ahí sí que estamos hablando de una pérdida grande y de un dinero que va a estar congelado, porque ya usted para vender una propiedad, un predio donde no se puede construir nada, pues va a ser muy difícil que consiga un potencial comprador. No, toca comprarse el lote de adorno. Sí, compra ese lote para ir a ver el atardecer. Ver el atardecer, pero si no se puede construir nada ahí, sí perdió la inversión. Entonces es importante hacer un estudio de títulos antes de comprar más que todo un lote. Igual es importante hacerlo así sea para comprar un apartamento, casa, oficina, parqueadero, cuarto útil, cualquier tipo de inmueble. Y acá aclarar que lo que nos hace dueño, porque así lo establece la norma, la solemnidad que tiene para, digamos, ser el titular de dominio de un inmueble, es que yo aparezca en el registro de instrumentos públicos como el propietario. Exacto. Entonces, para eso, escritura pública, todo bien inmueble, escritura pública. Documento privado de compra-venta no te hace dueño. De pronto te dará poseedor. Pero propietario del inmueble que aparezca ahí en el certificado de tradición y libertad hay que hacerlo por escritura pública y que esa escritura pública vaya debidamente registrada ante la oficina de registro de donde esté ubicado el inmueble. Otra pregunta importante en torno al contrato de arrendamiento de vivienda urbana es qué hacer cuando a esa persona que le entregamos el inmueble nos paga fuera de tiempo o nos hace ese pago de manera parcial. Bueno, ahí depende. Hay que mirar el contrato de arrendamiento. A ver, digamos que estipulamos en el contrato de arrendamiento fecha de inicio, el canon de arrendamiento, se especifica ahí en el inmueble cuándo termina, pero no se estipuló qué días debe pagar el inquilino. Al no hacer esa estipulación, la ley dice que en caso tal de no estipular bien ese ítem, o sea, qué día se paga el canon de arrendamiento, se entiende que el arrendatario tiene 30 días para pagar. Entonces, puede pagar el 10, 100,000 pesos, el 15, otros 200, y el 30, digamos, otros 500, pues digamos si el canon de arrendamiento fuera de 1,000,000, está cumpliendo. Entonces ahí no puede decir el propietario que, vea, ese inquilino muy mala paga, o está entrando en mora, y va uno a ver el contrato y uno le dice al propietario, vea, es que usted no estipularon la fecha que tiene el inquilino para pagar. Otro ejemplo, digamos, en el contrato de arrendamiento sí se estipuló que los primeros 5 días. Y llega el inquilino, el día 1 le paga 200, el día 3 otro poquito. Y el día 5 el restante. Está cumpliendo. Es que me está pagando parcialmente, sí, pero le está pagando dentro del plazo que se estipuló. Entonces pues digo que depende. Pero bueno, digamos, el arrendatario tiene que pagar el primero de cada mes. Y en caso tal de no pagar en esa fecha, incurrirá en mora. Entonces ahí sí, si no pago ese día y el arrendatario empieza a pagar después de esa fecha, así sea pagos parciales, está entrando en mora. Entonces, ¿qué le da la facultad al propietario? De que inicie un proceso de restitución o que se dé por terminado el contrato de arrendamiento, porque ya es la mora del inquilino. Y al haber una mora del arrendatario inquilino, pierde todos los derechos de renovación. Entonces, esa pregunta es importante, es muy importante, pero bueno, la respuesta depende de cómo es estipulado el contrato de arrendamiento. La respuesta más usada por los abogados, sí, depende. Pero muchas veces, efectivamente, Doc, como lo dices, hay que mirar cómo se estableció cada contrato para saber si en este caso hay o no hay incumplimiento. Exacto. Pero entonces, frente a ese incumplimiento, la medida que tiene el propietario es iniciar un proceso de restitución de inmueble por el incumplimiento de las obligaciones Exacto. contractuales del pago en X fecha. Sí, en este ejemplo, o sea, si se estipuló en una fecha y el arrendatario paga
así sea parcialmente, están de manera extemporánea de esa fecha, entonces entra en mora. Da causal determinación de contrato de manera inmediata. Vamos a otro tema que es de mucho auge en la actualidad, y es que todo el mundo quiere invertir y tener unas ganancias, digamos, exorbitantes. Hemos visto de manera constante todo lo que ha pasado con todas esas inversiones, que en trading, que en Bitcoin, que en monedas virtuales, pero hay una alternativa de inversión en propiedad raíz que puede ser más real, más plausible, con unas ganancias, digamos, más aterrizadas, que sí tienen un respaldo jurídico y un soporte legal, que es el tema de inversión en hipotecas. Muy interesante, una alternativa muy sana para esas personas que desean invertir su dinero y tener un respaldo de esa inversión. Entonces me gustaría, Doc, que nos cuente cómo funciona este tema del préstamo de dinero en hipotecas en propiedad de raíz. Bueno, igual el tema de propiedad raíz es una de las mejores inversiones que pueden haber. Pues legalmente es algo muy real, no es de tanto riesgo. Pues a ver, yo tengo una inversión de 100 millones de pesos, voy a comprar un apartamento, ese apartamento me puede generar entre 500.000 y 600.000 pesos de arrendamiento. Y ahí tengo que pagar la mayoría de las veces administración del conjunto, el impuesto predial. Entonces, posiblemente ahí la rentabilidad, pues no sería del 0,5 y no por ahí del 0,4, 0,3. De pronto en un local comercial la rentabilidad puede subir un poquito más, digamos el 0,7, 0,8. Muy excepcionalmente genera el 1%, pues son muy poquitos los locales que generen esa rentabilidad. Y lo mismo, y ahí tienes que pagar administración si es el caso, y el impuesto predial, y bueno. Hay otras formas de invertir en propiedad raíz. Por ejemplo, si usted tiene 100 millones de pesos, comparando con el apartamento que te da por ahí 500.000 pesos, esos 100 millones de pesos te pueden dar por ahí 2 millones a 2 millones 500. Es en préstamos de hipoteca. Eso va inclusive registrado en el certificado de tradición y libertad, donde usted tiene un derecho real sobre ese inmueble por medio de la figura de hipoteca. O sea, usted es un acreedor hipotecario. Entonces, ese tipo de negocio, comparado con el de vivienda y el local comercial, que me generan 500.000 pesos, el local comercial 800.000 pesos con una inversión de 100 millones, la hipoteca me puede generar a mí 2 millones a 2 millones 500. Es sobre intereses mensuales legales establecidos. Entonces no es nada fuera de lo legal. Y comparando pues esas rentabilidades, la mejor opción es la hipoteca. En el tema digamos, de vivienda turística, pues también genera muy buena rentabilidad. No genera tan bien como la hipoteca, pero sí genera mejor que un contrato de arrendamiento tradicional. Entonces, él puede generar por el 1.5. Entonces, concluyendo el ejemplo, tengo 100 millones de pesos. Invierto en una vivienda, me genera 500.000. Saco los gastos de administración y predial. Compro un local comercial, me generará por ahí 800.000 pesos mensuales. También saco gastos de predial y administración si fuera el caso. Invierto en vivienda turística. Bueno, ese sí me está generando por ahí 1.500.000. Muy buena rentabilidad. O también me genera gastos de predial y administración posiblemente. Y la hipoteca a mí me está generando una rentabilidad de 2 al 2,5%. Al año viene a ser más del 20% anual. Entonces una rentabilidad demasiado, para mí la mejor rentabilidad que hay en inversiones en propiedad raíz. Eso sí, había que hacer un estudio a quién prestarle, sobre qué propiedad se debe hacer la hipoteca, y así reducir pues todos los riesgos de litigio a futuro. Claro, y es súper importante porque la gente sigue teniendo ese capital. Si yo se lo presto a esa persona un año, la persona durante ese año me va a estar dando el del 2 al 2.5 de intereses mes a mes, pero los 100 millones de pesos los sigo teniendo. Los sigo teniendo. Entonces, este tipo de inversión es muy buena recomendarla, son unas ganancias más reales, ajustadas a la ley, y para mí importantísimo que yo voy a entregar mi platica teniendo un respaldo legal. Exacto.
que es ese contrato o esa afectación que vamos a ir a firmar a notaría con el propietario y que me certifica y me garantiza que si el día de mañana esa persona no me puede pagar, se atrasa con los intereses o su situación económica cambie por alguna, digamos, situación, no se puede poner al día con la obligación, pues tengo esa garantía, ese respaldo de que yo inicie un proceso jurídico y voy a recuperar mi dinero con el remate de ese inmueble. Sí, se recupera el capital prestado o los intereses que dejó de pagar ese deudor, inclusive hasta los intereses de mora. Entonces eso se va computando cada vez que el deudor no pague, se va computando los intereses que se pactaron más los intereses de mora. Entonces es algo seguro. Puede que usted no, en caso tal de que el deudor no le pague, está dejando de percibir, pero eso se va acumulando. Y el día del remate del inmueble usted va a recuperar todo ese dinero. Me ha tocado casos de que hay personas, digamos, invirtieron inicialmente 100 millones de pesos y el deudor dejó de pagar. Y el proceso demoró 1 año, 2 años, lo que demora un proceso ejecutivo normalmente. Y ya finalizando el proceso, había recuperado los 100 millones de pesos y por ahí 80 millones de pesos más. Entonces es una inversión segura. Pero vuelvo e insisto, hay que saberlo, estudiar a quién prestarle y sobre qué propiedad hacer la hipoteca. Aquí volvemos a la importancia del estudio de títulos, de Exacto. tener ese acompañamiento de un profesional que te pueda decir, mira, esto es digamos, un negocio seguro, o por el contrario decirle, ojo, mire, esto tiene otros embargos, o esta persona tiene otra hipoteca a favor de alguien, o ese inmueble tiene un valor muy bajito. Entonces volvemos a lo mismo. Siempre en todo negocio jurídico es importante contar con esa asesoría de personas expertas en el área y sobre todo antes de entregar la platica, porque son muchos los mensajes que llegan de personas que invierten en temas que no tienen un sustento o un soporte legal y finalmente pierden el dinero. Exacto, porque se ve mucho también el tema de que, bueno, si me firma un pagaré una letra, pues es válido, sí, es un título ejecutivo. Pues esa persona que tiene, en caso tal de que no me pague, que el embargo. Cambio la hipoteca, ya usted sabe que él está dando de garantía y que en caso tal de que esa persona no le pague, usted tiene ese derecho sobre esa propiedad de reclamar o de recuperar ese dinero invertido. Entonces es una inversión muy segura, porque la gente a veces tiene mito, no, qué miedo, donde no me pague, sí, pero tienes una garantía, que esa es la que te va a respaldar y te va a ayudar a recuperar el capital invertido y los intereses que dejaste de percibir. Para finalizar en este tema de arrendamiento de vivienda urbana, también es importante todo el tema de cómo se hacen esos incrementos del canon de arrendamiento. Pues vemos que ahora hay demasiada, digamos, especulación en torno a los valores de los cánones de arrendamiento y algunos propietarios, digamos, aprovechan de eso para decirle al inquilino, le voy a subir el 30, el 40, el 50%. Digamos que qué límites o qué parámetros legales se deben observar a la hora de hacer estos incrementos en el canon. No, se ve mucho, porque hay propietarios, bueno, tienen alquilado el inmueble y se dan cuenta que el vecino lo alquiló más caro. Entonces dicen, no, ¿cómo así? Entonces mi propiedad vale igual. Entonces el inquilino mío me está pagando 50% menos que le están pagando el vecino. Entonces, voy a decirle al inquilino que me suba ese 50%. Pues un contrato de vivienda urbana que la rige la ley 820 del 2003 y es una norma de orden público. Entonces, en este caso se hace el incremento del índice al precio del consumidor del año inmediatamente anterior, es decir, el IPC del 2023 en este caso. Entonces, si yo inicio un contrato de arrendamiento el 1 de agosto del 2023 y ahorita el 1 de agosto del 2024 cumple el año, ese propietario no puede venir a subir más del 9.28%. Entonces no puede decir, pago 1.000.000 de pesos de arrendamiento, vamos a colocarlo en 1.200.000. Entonces usted le va a decir como inquilino, no, es que la ley dice muy clara que usted solamente me puede subir el 9.28, es decir, en este caso 92.800 pesos. Si quiere, pactamos ese precio como máximo, pero eso es un tope máximo, o sea, también puede ser menos. Porque hay propietarios que también son muy conscientes, no, solamente subámosle 50.000 pesos, sí es legal, porque no está superando ese tope del 9.28%. Entonces, por eso la ley
entró en esa estipulación porque históricamente los propietarios le subían los cánones de arrendamiento a los inquilinos como quisieran. Entonces por eso se llama norma de orden público, porque organiza la sociedad. Y por más que se estipule un pacto en contrario en el contrato de arrendamiento, digamos que el inquilino diga, listo, ya acepto un incremento anual del 15% y está por encima del IPC, es ilegal. O sea, el inquilino puede decir después a ese propietario, venga, yo sé que yo firmé el contrato diciendo el 15%, pero me acojo lo que dice la ley, y la ley suple esa cláusula, la vuelve inoperante. Entonces ahí se aplica solamente lo que se estipula el gobierno pues, respecto al IPC. Hay un tema muy polémico que ahorita nos está, digamos, presentándose mucho en la actualidad, y es todo este tema de tanta afluencia de extranjeros, lo que ha llevado a que se preste mucho unidades residenciales, zonas residenciales para el uso de rentas de corta estancia. En este caso, digamos, la regulación que ha venido, digamos, aclarando en torno a estas rentas, esto es legal, esto es ilegal, cuándo se puede hacer, cuándo no se puede hacer. El tema de rentas cortas, bueno, la plataforma más utilizada y más común es Airbnb, ¿sí? Había que mirar de que ese inmueble que se va a arrendar tenga ese permiso. Ante todo, primero que todo, un permiso pues, de la autoridad es para eso. Y segundo, que el reglamento de propiedad horizontal lo permita. Porque en la mayoría de los edificios hay un reglamento. Cuando se constituyó la unidad o cuando se hizo el edificio. Se hace un reglamento de propiedad horizontal donde dice que esos inmuebles son exclusivamente para vivienda. Entonces la vivienda turística es otra cosa, porque es más que todo tirando a un tipo comercial. Entonces había que mirar. O sea, primero que yo como inversionista voy a comprar un apartamento para después arrendarlo por rentas cortas. Tengo que mirar de que en ese edificio, si por reglamento de propiedad horizontal, si se permita hacer ese tipo de rentas. Si no, ahí no se podría hacer. Porque la administración puede después solicitarle de que no haga ese tipo de contratos. Y también puede recibir sanciones gubernamentales respecto a que no tiene esa autorización. Por último, vamos a resolver un mito demasiado común en la mayoría de personas, y es en torno a que si yo vivo 10, 15, 20 años en arrendamiento en un inmueble, yo adquiero derechos, yo me puedo hacer propietario por todo el tiempo que ha pasado. Acláranos todo lo atinente a la prescripción adquisitiva de dominio, a cuándo es un contrato de arrendamiento, para que la gente pueda tener claridad cuándo tiene derecho y cuándo no. Sí, muchas consultas me han hecho propietarios, nos han llamado y nos han consultado. Vea, tengo un inquilino, un arrendatario que lleva más de 15 años en el inmueble pagándome arriendo. Y por ahí escuché de que después de 10 años ellos pueden quedarse con el inmueble. Entonces ahí pues le aclaré y lo tranquilicé, no, desde que esa persona que ocupa ese inmueble pague un arrendamiento mensual, está reconociendo un dueño. Entonces, ahí no tendría derecho ese inquilino a reclamar esa propiedad después de 10 años de haberlo ocupado por medio de la prescripción adquisitiva de dominio o el derecho de pertenencia, como también se conoce. Hay caso hipotético, digamos una persona se quedó en el inmueble más de 10 años sin pagar arriendo. Paga los servicios, cuida el inmueble, le hace mejoras en el tiempo y ya lleva más de 10 años. Esa persona tiene derecho a reclamar esa propiedad a nombre de él o de ella, por medio del proceso que llama prescripción adquisitiva de dominio o derecho de pertenencia. Entonces, pues si tiene un contrato de arrendamiento de por medio, no tendría ese derecho. O hay otro caso, por ejemplo, el contrato de comodato. ¿Qué es un contrato de comodato? Es un contrato de arrendamiento a título gratuito, de que ese inquilino o comodatario está ahí para cuidar el inmueble, pero no paga ningún tipo de arrendamiento. Ese comodatario después de 10 años va a hacer la demanda, diciendo, ves que durante más de 10 años yo estoy a título gratuito. Y el propietario llega y excepciona esa demanda diciendo, es que tengo un contrato de comodato. Entonces ahí tampoco se le puede otorgar ese derecho.
¿Cuándo se le puede otorgar el derecho a reclamar esa propiedad? Digamos, un abandono de un inmueble. Una persona llegó allá, la empezó a cuidar, la empezó a ocupar, a hacerle mejoras, pagó los servicios públicos, pagó el impuesto predial, y durante más de 10 años nadie fue a reclamar. Entonces esa persona tiene derecho para que por las vías judiciales se le adjudique esa propiedad por el proceso de prescripción adquisitiva de dominio, el derecho de pertenencia. Y hay otro caso, ese se llama extraordinario. Y hay otro caso, por ejemplo, cuando yo compro un inmueble, yo firmo un contrato de una promesa de compraventa, un contrato de compraventa, y donde con el dueño yo estipulé la firma de la escritura más adelante y el dueño nunca apareció, o no se sabe nada de él, ni los hijos, ni los herederos. Entonces yo a los 5 años le puedo solicitar al juez que me adjudique esa propiedad por medio de una escritura pública. También por el proceso de prescripción adquisitiva de dominio o el derecho de pertenencia. Entonces el mito de que el inquilino que lleva más de 10 años, 15 años, puede durar 20 años, 30 años pagando arriendo, no le da derecho a que reclame esa propiedad a nombre de ellos. Total, y acá viene un término muy de derecho que es el ánimo de señor y dueño. Es que cuando yo estoy bajo un contrato de arrendamiento, con ese pago del canon mes a mes, estoy reconociendo que hay una persona que tiene un mejor derecho que el mío y que le estoy reconociendo que él es el propietario con el pago de ese canon. Distinto cuando nos hablabas de que se abandona el inmueble o que la persona empieza a vivir en el inmueble a título gratuito sin que medie ningún documento. Y él va haciendo obras de señor y dueño, manteniendo, haciendo mejoras, pagando todas las obligaciones derivadas. Ahí es donde él sí adquiere un derecho y por medio de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio o una pertenencia puede llegar a hacerse dueño de ese inmueble. Doctor Joan, quiero agradecerle por aceptar esta invitación, por compartir esa información de interés que puede solucionarle o resolverle problemas a muchas personas y quitarle también estos mitos jurídicos que se hacen en el imaginario colectivo. Te agradecemos por sacar tu espacio y gracias por esa información tan valiosa. No, muy agradecido de ustedes. A mí me encanta compartir el conocimiento y espero tener otra oportunidad en este lugar, en este espacio. Claro que sí. Los invito a seguir nuestra página en Instagram, @inmojurídicos. Y también estamos en TikTok, @inmojurídicos. Lo que necesiten, con mucho gusto, y esperamos servirle en muchas cosas y a resolver muchas inquietudes.